Entonces, sin más preámbulos, hermanos, vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis 13, que obviamente no nos quedamos solamente en Apocalipsis 13, porque para estudiar bien Apocalipsis 13 hay que entender bien Apocalipsis 13, y para entender bien Apocalipsis 13 tenemos que ir más allá en la Escritura y ver lo que hay en la Escritura, ¿vale? Para poder entender bien Apocalipsis 13. ¿Vale? Esta es la segunda parte, así que sin más preámbulos, hermanos, esto como pequeña admonición, Efesios 6:12, de verdad que me gustaría que prestarais mucha atención si queréis tomar nota, aunque no dije de tomar nota, pero siempre es bueno. Bueno, tendréis el vídeo también, lo podéis ver en casa, pero es muy importante escudriñar bien las cosas. Hermanos, Efesios 6:12 no es ninguna tontería, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Principados, hermanos, ¿vale? No es cualquier cosa, ya sabemos lo que es. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobernadores de las tinieblas, gobernadores, ¿vale? De este siglo. Cuando dice este siglo se refiere a esta era, al tiempo de la humanidad, ¿vale? Este siglo. Contra huestes espirituales de maldad, no de bondad, de maldad, ¿dónde están? En las regiones celestes o celestiales, es lo mismo. ¿Bien? Vale. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a entender, que abras nuestra mente, nuestras ganas, sanas ganas de entender más, de aprender más, de saber más, para darte a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. No perdamos de esencia el asunto, realmente estamos ante una lucha espiritual cada vez más enconada. Si no es más enconada al punto de asustarnos todavía, es porque tenemos al que frena, que está haciendo su labor, que es el Espíritu Santo en la Iglesia. Porque somos templo del Espíritu Santo. Quiero deciros con eso, hermanos, que no pensemos que somos poca cosa. O sea, somos poca cosa en un sentido, pero en el otro sentido no. En el otro sentido somos, eso, templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No solo con nosotros, como era en el Antiguo Testamento, sino en nosotros. Somos el templo, como el templo de Jerusalén. Y el Espíritu Santo que estaba, ¿dónde? En el Santísimo, ¿verdad? Y solo podía entrar un hombre al año y atado con una cuerda, por si acaso, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Pues nosotros, los 365 días del año, lo mismo. Lo que pasa es que no nos atan con una cuerda, pero el Espíritu Santo, como estuvo ahí, está en cada uno. Y esto es muy importante que lo pensemos, lo hagamos nuestro, lo creamos. ¿Vale? Lo creamos, lo hagamos extensible a nuestra vida cotidiana. No somos cualquier cosa. Porque estamos en una lucha espiritual cada vez más enconada hasta que llegue el momento de la resolución final. Cuando llegue el momento, lo vamos a saber. Bien, teniendo en cuenta esto, hermanos, teniéndolo presente, esto es solamente para aquellos que son cristianos, claro, los que no son cristianos no. Para los cristianos, el mundo espiritual maligno o del maligno es muy real, ¿vale? Es muy real y cada vez va a ser más real, cada vez va a ser más tangible, cada vez se va a notar más. Ya están viniendo, Sí, este es parte del engaño. Parte del engaño, pero ya la NASA lo está diciendo, que se está aproximando cosas muy raras. Esto es parte del engaño, porque son demonios. ¿Dónde están los demonios? En otra dimensión. No están en otro planeta, sino en otra dimensión. Pero ellos van a engañar a la gente presentándose como seres extraterrestres, como seres de otras galaxias o de otros planetas. No son de otros planetas ni otras galaxias, aunque estén ahí también.
son demonios, son ángeles caídos, son espíritus inmundos, son todo lo que tú quieras, lo que hemos leído antes, y lo que pretenden es lo que Dios les va a consentir, que es engañar al mundo, conforme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Milagros y prodigios engañosos. Todo esto viene y todo esto se va a magnificar más y más, y el punto de inflexión será a partir del momento de que nosotros nos vayamos. A partir de ese momento, esto va a ser, ni nos lo imaginamos. Aunque el libro de Apocalipsis habla bastante de eso. Pero vamos a ir poco a poco. Bien, estamos ahí. Hoy voy a hablar no directamente tanto del gobierno de los 10 más 1. ¿Sabes qué es el 10 más 1? ¿No? Los 10 más el cuerno pequeño. Porque eso será para el domingo que viene, si Dios quiere. Porque antes hay que hacer toda una presentación para poder luego entender bien lo que será el gobierno de los 10 más 1. ¿Me entendéis? Por eso dije que hay que ir a la palabra de Dios, hay que ir a la Biblia, hay que tomar de aquí, de aquí, de aquí, y hacer una buena hermenéutica, de manera que podamos luego entender qué es lo que Juan vio cuando vio lo que vio, y relató y escribió, y nosotros llamamos Apocalipsis capítulo 13. ¿Vale? Pero, de todos modos, para situarnos, vamos a leerlo de nuevo. Y dice así: y vi que subía del mar una bestia. Ahí está, ¿os acordáis el domingo pasado? Satanás, no Juan, sino Satanás, que está en la orilla del mar, con una actitud de acción, y está mandando, bajo el permiso de Dios, que esa bestia surja del mar. Sabemos que el mar es el mar Mediterráneo, es el mar de los romanos, porque de aquí de lo que se trata es de la cuarta bestia. Acordaros que cuando hable de la cuarta bestia que está por surgir, no tengáis en mente el Imperio Romano antiguo, que eso ya pasó, sino una nueva versión muy mejorada del Imperio Romano y de sus colonias. Todos los países que son ahora países, ¿verdad?, que fueron colonias o partes de naciones primeras del Imperio Romano. Por ejemplo, di el ejemplo de España, ¿verdad? Y las Españas. No eran colonias, por cierto. Nosotros no tuvimos colonias, teníamos Españas. O sea, la España la llevamos fuera. Y eran Españas. Inglaterra no. I'm so sorry, but no es así. Inglaterra lo que hizo fue tener colonias, de las cuales aprovechaba. Nosotros lo que queríamos era que esos territorios fueran España, la España de la caña, ¿verdad? Y de como dice la canción, ¿verdad? Entonces, pero sea como sea, Alemania también tuvo su imperio, Francia tuvo también su imperio, más que nada en Inglaterra y en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son ramificaciones, todo lo que tocó el antiguo Imperio Romano y su versión después, ya con esas naciones que fueron el antiguo Imperio Romano, o que luego fueron naciones, que habían sido territorios del antiguo Imperio Romano, y luego fueron a conquistar, o fueron a descubrir, o como le queréis llamar, territorios fuera de lo que era el mar Mediterráneo. Todo es lo mismo, ¿vale? Entonces estamos hablando de un gobierno mundial. ¿Me estás entendiendo? Gobierno mundial. Por esa razón. ¿Vale? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Esto es muy interesante, lo veremos en su momento. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué le dio Satanás? El mundo entero está bajo Satanás, ¿verdad? Que lo dice la palabra, porque Dios así lo quiere. Pues le dio su autoridad. Esto no es baladí, esto no es cualquier cosa, Ahora mismo, si podemos pensar, por ejemplo, en una nación como Italia, por decirlo así, Italia, pues no está toda la autoridad de Satanás en el gobierno de Italia, ¿verdad que no? Ya os digo yo que no. O de Francia. Y fíjate que las naciones van mal, pero no está todo el gobierno ahí. Sin embargo, este gobierno tendrá toda la autoridad, la autoridad, trono, porque el trono de Satanás no está, por ejemplo,
Mira, voy a ir, no sé, España no sé, pero voy a ir a Francia. El trono de Satanás no está en Francia, ¿verdad que no? No. Entonces, el trono de Satanás está en Francia como que Satanás dirige el mundo desde Francia. No es así, no es así. Un poco sí, pero no del todo, ¿vale? Pero aquí dice que a este gobierno, el dragón, que Satanás le va a dar va a dar su poder, o sea, todo su poder se entiende, su trono y gran autoridad. Estamos hablando de toda su autoridad. O sea, tened en mente, hermanos, que lo que viene no es cualquier cosa, ¿vale? Va a ser muy corto, pero no es cualquier cosa. Entonces, como ya vimos, la bestia que Bejuan mandada a surgir por parte del dragón del mar Mediterráneo es la representación del gobierno de carácter mundial que tendrá lugar durante la tribulación y más en concreto durante la gran tribulación. Antes tenemos que hablar de Babel. Mira por dónde. Tenemos que hablar de Babel. Porque este gobierno que viene sobre la tierra, el de los 10+1, tuvo su antecedente muy importante con aquellos hombres postdiluvianos. Aquí estamos hablando de prácticamente justo, pocos años después del diluvio. ¿Vale? Aquí ahora estamos hablando de eso. Estos fueron liderados por Nimrod. Nimrod, hermanos, fue nieto de Cam. Su padre se llamaba Cus. ¿Vale? Cus fue hijo de Cam. Sabes que Cam no fue maldecido directamente, pero Noé maldijo a uno de sus hijos, que fue Canaán, que de eso vamos a hablar. Ahí hay mucho que indagar y que descubrir. Y no lo podemos pasar a la ligera si somos realmente gente que ama la palabra de Dios. Vale, nieto de Cam. Estos, fíjate lo que buscaron. Cuando pensamos en la Torre de Babel, pensamos que, bueno, unos pobres desgraciados que no tenían ni idea de nada y van a empezar a construir una torre para ver si llegan al cielo, ¿no? O sea, qué tontos, ¿no? ¿Cómo van a llegar al cielo con una torre? Oh, hermano, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados y os lo voy a mostrar. Ellos buscaron llegar a otra dimensión. No estaban pensando en el cielo que vemos de las nubes cuando volamos con un avión. ¡Uy, qué bonito las nubes! No, ellos no estaban pensando en ese tipo de cielo. Ellos estaban pensando en otra dimensión. Otra dimensión superior al levantar aquella torre de Babel. Una dimensión superior que nada tenía que ver con el bendito Creador, sino todo lo contrario. Nimrod lo que hizo fue incitar a la rebeldía contra Dios. Era un rebelde. Sabían lo que hacían. Leemos en Génesis 11:2, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. ¿Qué ciudad surgió de ahí? Babilonia. Babilonia. Entre los ríos Éufrates y Tigris, Mesopotamia. ¿Estaría ahí el Edén, el jardín del Edén? ¿Qué es lo que el diablo hace? Siempre intentar chafar, entre otras muchas cosas, destruir la obra de Dios, como sea, profanar, la palabra es que él es un profanador. ¿Qué es lo que había ahí, hermanos? ¿Qué es lo que había ahí y qué es lo que había arriba de allí? Pues era el lugar, como digo, que donde Nimrod justamente fue el que lo hizo, levantó Babilonia, un lugar de gran concentración de actividad demoníaca, al punto de que Dios maldijo Babilonia siempre, ¿verdad? Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Ellos estaban levantando esto porque sabían lo que hacían. Ellos
conocían el poder diabólico, tenían trato con demonios, eran gente perversa. Y Nimrod, sobre todo, y les intentaba llevar a la perversión máxima, que era tener comunión con los dioses. Los dioses son demonios. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. ¿Qué es lo que hay, o había o hay, seguramente sigue existiendo, ahí arriba? Un portal. Ellos querían llegar al portal y tener acceso a lo que hay detrás del portal. Eso de los portales tenéis que irlo viendo por ahí, porque eso es real. De repente surgen y luego vuelven y desaparecen. Esto no va bien, tira para atrás, por favor, para atrás. Bueno, esta gente buscaba la protección de los dioses, no buscaba la protección de Dios. Eran gente rebelde, ¿vale? Porque buscaban la protección de los dioses. Buscaban apartarse de Dios y tener el favor de los ángeles caídos. De haberlo conseguido, porque estuvieron a punto de conseguirlo, ¿verdad que el texto lo dice? Léelo. La humanidad que hubiera nacido de ellos habría estado corrompida en carne y en espíritu, volviendo al patrón de la humanidad antediluviana. ¿Por qué Dios destruyó a la gente de antes del diluvio? ¿Por qué las destruyó? Porque muchos, la mayoría, no eran gente, eran una mezcla. De eso voy a hablar también. Y Dios no lo iba a permitir. Génesis 11, 5, 6, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres es la semilla del hombre, ¿verdad? La semilla de la humanidad, claro. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo. ¿Qué es un solo pueblo? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Lo mismo. Una sola humanidad, pero pervertida. Pero una sola. Pervertida, una sola. Pervertida, una sola. Un solo gobierno, un solo todo. Nuevo orden mundial, ¿verdad? Pues esto se intentó entonces. Y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esto lo dice el Señor. Porque eso iba muy en serio. Porque no iban a hacer solamente una torre para ver las estrellas. Y ver ahí, uy, qué altos estamos, qué bien, qué bonito. Fíjate cómo se ve todo. Porque no habría ningún problema para eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios iba a impedir eso? Hagámonos un nombre, dijeron. ¿Qué es hacerse un nombre? Busquemos. Nosotros como hombres no podemos hacer mucho, pero si buscamos la protección de los dioses, y eso está por todas partes del mundo, hermanos. Si buscamos la protección de los dioses, ellos llamaban dioses, pues entonces prevaleceremos. Esto va a ocurrir dentro de nada, de nuevo. Fíjate cómo Dios tuvo que intervenir. Tuvo que intervenir para que no se volviera a repetir lo que ya pasó antes del diluvio. Y volverá a pasar ahora. Volverá a pasar, pero ya es el fin. Es diferente. Aquel fue el inicio. El decir que ellos se propusieron llegar al cielo, llegar ahí donde están, porque ¿dónde está el enemigo, hermanos? En el segundo cielo y en el primer cielo, ¿verdad? Pero no tanto en las nubes. Mira, un demonio en una nube. Estamos hablando de dimensiones. Son dimensiones. Algo que yo no entiendo. Sinceramente no lo entiendo. No lo sé. No lo sé explicar. Pero que trasciende a lo netamente físico. Que no se rige por leyes físicas. Que no se rige por los patrones según nuestra ciencia, sino que es algo que va más allá. Eso está en el cielo, por supuesto, pero el enemigo también tiene su propia versión.
Y lo que entiendo es que hay lugares en el globo terráqueo, ciertos lugares, donde hay puertas o portales para entrar, o donde entran y salen, bueno, no les voy a llamar dioses, les voy a llamar lo que son, demonios. ¿Vale? En algunas partes más que en otras. Porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? ¿Y esto es literal o es solamente una forma de hablar? Es literal. Y se están descubriendo muchas cosas, hermanos, que no podemos negar. Yo estoy persuadido que el tema de los ovnis es real. También hay fraude. Pero básicamente es real, es verdadero. Y así va a ser como el enemigo va a engañar a la humanidad no creyente, o incrédula, o que desprecia a Dios, o que no es cristiana. Esa va a ser la manera. Y se van a presentar como salvadores de la humanidad, como creadores incluso de la humanidad. Tienen esta terrible soberbia, ¿no? Y la gente ya está pensando que son de otros planetas, que vienen para aquí, o sea, que vienen ya, ¿no? No son de otros planetas, son de otras dimensiones. De otras dimensiones. ¿Vale? Pero que tengamos claro eso, hermanos. Esto sí os lo puedo decir al 100%. Que lo tengamos claro. El mundo este es real. Cada vez va a ser más tangible. Ya la NASA lo está diciendo. No se esconden ya. Pasa que hay que buscar un poco. No te lo va a decir el telediario. Aunque pronto lo va a decir el telediario también. Todo esto es real, ¿vale? Pero no es lo que dice que son. Lo que son es demonios. Ángeles caídos. El enemigo. Contra los cuales tenemos lucha, lo leí antes, ¿verdad? ¿Me seguís? Entonces, claramente nos dice la palabra que ellos se propusieron llegar al cielo, a ese portal, a esa nueva dimensión, o dimensión más elevada, satánica, tal como lo comentamos, y no les iba a ser imposible, lo cual implica una actuación no solo humana, sino angélica. Ahí habían muchos demonios o ángeles caídos, llámales como quieras, algunos también les llaman nefilim. Yo no sé diferenciar mucho, pero ahí había que estaban ayudando a que eso se pudiera hacer, porque eso era de inspiración de ellos. Nimrod era un brujo, ¿vale? Y su mujer Semiramis era una bruja, y ellos seguían lo que el diablo les indicaba hacer. Como hoy en día también pasa lo mismo con los que son de ellos, ¿eh? Lo que pasa es que la iglesia parece que está dormida y no se entera mucho de lo que realmente está pasando. Estamos demasiado metidos en nuestro mundillo y tenemos que ir observando más cuál es el efecto del mundo espiritual, el efecto del mismo y cómo combatirlo y ser sabios. Si el Señor no hubiera actuado como lo hizo, y vemos que lo hizo como cosa seria, esa gente hubiera caído de lleno en las garras del maligno. Hoy en día se presentan como ovnis. Claro, según el tiempo, se presentan de una manera o de otra. En el tiempo actual de la tecnología, de que todo el mundo va de aquí para allá, como dijo el ángel a Daniel, a Gabriel a Daniel, ¿verdad? Que es el tiempo actual, pues se presentan engañando con la cuestión de la tecnología, algo que es de otros mundos, pero ya sabemos lo que son. Y hubieran sido manejados sin ningún escrúpulo. ¿Vosotros creéis que no existen las abducciones? Pues eso está más que demostrado que sí. ¿Vale? Y una nave abduce a personas, las manipula. Hay cada testimonio impresionante. ¿Vale? Hay mucha maldad, mucha maldad. Y los demonios se jactan de eso, Se jactan. Y esto que ocurrió en Babel, pues volverá a ocurrir, pero a gran escala, a escala mundial, una vez la Iglesia sea sacada del planeta. Por tanto, sabemos que el meollo en cuestión, que atañe al gobierno de los 10 más 1, será del todo demoníaco, del todo. 10 más 1. Este será el último reino conforme al gobierno presuntamente humano, digo presuntamente humano, representado por los 10 dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor,
Satanás les dará todo su poder, lo cual implica que ese gobierno nefando regirá sobre toda la tierra conforme a la última y más clara manifestación de 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, todo esto va a ir a tope hasta que el séptimo ángel, o el ángel de la séptima trompeta, toque la trompeta y declare que los reinos de este mundo ya son de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Vale? Pero hasta ese punto, esto va a ir arriba de todo, de maldad y de poder. Entonces, al darles todo su poder, esto nos lleva a la lógica de que habrá una implicación de seres o espíritus no humanos. Hierro. Daniel 2:43. Acordaos que lo vimos el domingo pasado. Hoy lo vamos a refrescar. Que buscará mezclarse con la simiente humana. Barro. Hibridación. Esto es lo que pasó en la época antes del diluvio. Hibridación. Y aquellos grandes héroes, ¿verdad? ¿Qué eran? Entre seres humanos y demonios. Los gigantes. Había diferentes manifestaciones de seres muy malvados, desalmados. Yo pienso que literalmente desalmados, no tenían alma. Porque no eran creación de Dios, era una mezcla, que ahora vamos a ver sobre esto. Y que llegaron a polucionar, contaminar todo el mundo. Y esta fue la razón primera por la cual Dios destruyó aquel mundo. Porque maldad hay también ahora, ¿verdad? Siempre ha habido maldad, ¿no? Pero aquella maldad era demasiado ya. Esto está ya previsto desde el Génesis, Daniel 2:43. Pregunta, y lo dejo como pregunta, ¿será el resultado de una hibridación, transhumanismo o cosa semejante un ente sobrehumano, entre comillas, que pretenderá reemplazar a la humanidad creada por Dios y así ocupar el espacio que Dios creó? Porque esto es lo que el diablo quiere. Reemplazar lo que Dios ha hecho y poner su propia versión para reinar sobre eso. Eso es un hecho. Cómo lo vaya a hacer o qué términos se usen, cada uno lo busque, pero desde luego manipulación en el cuerpo, en el alma y en el ser humano, vamos a decir, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y en cuanto a Israel, fijaros, la cuestión es que Satanás busca reemplazar a Israel, por eso tanto odio contra Israel, cada vez más, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La nación que regirá sobre las naciones en el milenio, con su propia versión de Israel, el gobierno mundial de los 10. Eso es lo que el diablo se ha propuesto. Y se lo ha propuesto desde el momento anterior a que dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, en Génesis. ¿Me seguís? No hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Ahora, seguramente dado que los 10 integrantes de ese gobierno, o al menos 7 de ellos, porque 3 van a caer, ¿verdad? Daniel 7:8. 3 van a caer. Estos seguramente son barro. Pero los otros 7 no. Participarán de esa mezcla, su identidad es desconocida públicamente todavía. Nadie dice nada de los 10 más 1. No lo encuentras en ningún sitio. Me refiero en los medios de comunicación. Lo llevan en hiper secreto. Y cuando un secreto es tan secreto, es algo que, como si se dijera viva voz. ¿Sabes? Porque siempre es lo contrario de lo que parece. Y esto ocurrirá cuando la acción del retenedor desaparezca. ¿Quién es el retenedor? El que retiene, el que frena. El Espíritu Santo. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Cuando vino, ¿dónde entró? Hermanos, en la iglesia. Nosotros somos cristianos por esa misma razón. O por esa misma razón somos cristianos. Porque el Espíritu de Dios mora en
en nosotros. Y aunque no seamos capaces de pensar en ello, porque estamos en nuestro día a día, el Espíritu Santo está ahí y frena la acción del establecimiento de los 10 con todo lo que eso conlleva, hasta que el retenedor, que es el Espíritu Santo, sea puesto de lado y nosotros con él a recibir al Señor en las nubes. Dios quiera que sea este 23 o 24 de septiembre, Dios quiera, fiesta de las trompetas. Pero eso no voy a entrar. Ahora vamos a ir entendiendo un poquito más todo esto, ¿no? La obra de Satanás a lo largo de la existencia humana. La cuestión es que Satanás busca reemplazar todo lo que es de Dios para colocarse él en vez del Altísimo. Esto lo tengamos bien claro, ¿eh? Prometiendo a sus seguidores que serán como Dios. Satanás pretende robarle a Dios y sacar al Altísimo de en medio para colocarse él como Dios. Siempre fue así desde el principio de su rebelión. Es una guerra que está servida desde el inicio. Y eso nos lleva a un versículo que pasa muy desapercibido, hermanos. Muy desapercibido. Un poquito de agua, por favor. Y es el versículo de Génesis 3:15. Llamado también el versículo del protoevangelio. Pero yo creo que es mucho más que eso. Y no solamente lo digo yo. Muchos estudiosos de la Biblia, scholars, que se dice en inglés, dicen lo mismo, lo que voy a estar compartiendo ahora. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Vale? Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Pero aquí la parte importante ahora, por lo que voy a comentar, es la primera parte del versículo. Y pondré enemistad, aborrecimiento, se puede traducir de varias maneras, entre ti, ¿quién es ti? Es la serpiente, ¿verdad? Y la mujer, entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente del diablo? Esa es la pregunta. La descendencia del diablo, el producto del diablo, lo que el diablo está haciendo, todo lo que es del diablo. Esa es la simiente. Y la simiente es suya. ¿Suya de quién? De la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? La raza humana. ¿De dónde nació la raza humana? De una mujer, ¿verdad? Y sabemos que el bendito Mesías, Salvador de la humanidad, nació de una mujer, ¿verdad? Tiene el doble sentido. Por ahí, eso de esta te herirá en la cabeza, ¿vale? Que es la cruz, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de dos cosas diferentes y antagónicas, porque hay enemistad entre ellas. La simiente del diablo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer queda clarísima. Es la raza humana. Humana. ¿Me estás entendiendo? Como Noé. Perfecto en sus generaciones. Humano. ¿Y cuál sería la simiente del diablo? Podría ser, aparte de toda la correlación de demonios y de bestias inmundas y todo esto, podría ser también una hibridación, una mezcla hasta cierto punto, no sé qué punto, no sé exactamente cómo, entre hombre y demonio. Pues yo pienso que sí, hermanos. Esto es parte de la simiente de Satanás. Una humanidad que no se puede redimir, porque no es humana. ¿Por quién murió Cristo? Por hombres y mujeres, ¿verdad? No por los demonios, no por ángeles. Cera, en hebreo. La simiente o descendencia de la mujer la conocemos. Es la raza humana y de la mujer nació el Salvador. Pero nos seguimos preguntando quiénes son o qué son las simientes, descendencia o producto de la serpiente, es decir, de Satanás. Este producto, esa corrupción genética y espiritual, no solo genética del cuerpo, sino también del ser invisible, del diablo, ha estado activo desde
ese producto ha estado activo desde la caída del hombre y su inherencia y resultado en la humanidad antediluviana fue razón para la destrucción universal. Eso ya lo dije antes. ¿Por qué Dios destruyó aquella humanidad? Porque ahí había no solo humanidad, había mezcla. Los Nefilim, que no son solamente gigantes, sino que implica muchos más seres absolutamente perversos, sin alma, con una violencia horrible, atroz, con una destrucción terrible. Por eso dice que la maldad era tanta que era imposible de soportar. Y Dios la destruyó. Mira lo que dice Génesis 6, 1, 2 y 4. Todo esto lo vamos teniendo en mente, ¿vale? Por un lado, el versículo de Daniel 2:43, ellos, el hierro, y el barro, la descendencia humana, o la semilla humana. Dos entes diferentes, dos creaciones diferentes, que intentarán mezclarse, pero que no lo conseguirán bien, igual que no se mezcla el hierro con el barro. ¿Me estás entendiendo? Acabamos de ver ahora mismo, bueno, vimos lo de Babel, que fue también un intento de hacer lo mismo, pero que Dios lo paró. Hemos visto acerca de la semilla del diablo, que es demoníaca, y el producto del diablo, lo que tenga que ser o sea. Y esto nos lleva otra vez al Génesis. Génesis 6, 1, 2 y 4. Cuando los seres humanos, dice la palabra, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios son ángeles, ¿vale? Son ángeles. En el contexto este son ángeles. No son seres humanos, son ángeles. Viendo que las hijas de los seres humanos eran hermosas, o sea, que pueden ser tentados y caer en lascivia. Pues eso es lo que ocurrió, ¿eh? Referendado por la misma palabra. Os puedo hablar del libro de Enoc, que está clarísimo, pero si no queréis el libro de Enoc, que es un libro muy apreciado por los judíos antiguos, si no lo queréis, os puedo decir que la palabra de Dios lo dice, ya directamente en Judas, habla de eso que estoy leyendo, ¿vale? Viendo que las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron como mujeres a todas las que quisieron. El libro de Enoc da muchas más explicaciones de todo cómo fue. Pero con esto es suficiente. Porque con la palabra de Dios tenemos suficiente, ¿verdad? Aunque es bueno indagar y os puedo leer, pero esto está clarísimo. Leo de nuevo. Cuando los seres humanos, cuando la humanidad, esta es la versión de las Américas, me gusta la traducción esta, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tú imagínate, ¿no? O sea, Adán, Eva, Caín, Abel no, porque mató a Caín, por ahí empezó a nacer mucha gente y se fue multiplicando. Ahí también están incluidos los hijos de Set, y mucha gente, y lógicamente pues nacían mujeres, y las mujeres eran, por lo que se ve, muy guapas. Bendito sea el Señor. Hermanos, agradecemos que el Señor haga cosas bellas, ¿eh? Y ahí había mujeres muy guapas, eran tan guapas, esto lo podemos entender, que ciertos ángeles eran ángeles, no eran demonios, eran hijos de Dios, eran ángeles. Esto seguramente nos retrotrae a la segunda rebelión, ¿eh? La de Satanás ya se había producido. Aquí tenemos otra. Se fijan, porque ellos lo miran todo, son los vigilantes. Eran los vigilantes, los que guardaban. Se fijaron en las mujeres y dijeron, ostras, qué mujeres tan guapas. Hicieron un pacto entre ellos. Y se hicieron carne. Y me dirás que esto es imposible. ¿Perdón? ¿Es imposible? ¿Por qué? Te voy a dar un caso bíblico. ¿Cómo se apareció el ángel a Manoa? Me estoy acordando ahora. Manoa, el padre de Sansón. ¿Cómo se le presentó? En una especie de espíritu flotante, ¿no? Se presentó como un varón, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso lo hizo un ángel. ¿Cómo se presentaron los ángeles delante de Abraham?
físicamente. Tal es así que aquellos hombres perversos les querían para sí. ¿Vale? Ahora la pregunta es ¿qué es un ángel caído? Pues es un ángel. Así que, teóricamente, puede hacer lo mismo que un ángel, hasta donde Dios le permita, claro, pero lo puede hacer. Es decir, tiene la tecnología, por decirlo así, por utilizar un término moderno, para hacer cosas que para nosotros son increíbles. Al punto de que, siendo seres celestiales, se hicieron como humanos, una presencia humana, y sedujeron a aquellas mujeres, cohabitaron con ellas. Y bueno, seducir a las mujeres vale, pero hasta el punto de tener hijos con ellas. Pues sí, de alguna manera tienen esa tecnología, lo pueden hacer. Y mucho tiene que ver con las abducciones también el tema este, pero bueno, esto lo voy a dejar de lado. Actualmente, quiero decir. Entonces, eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Cohabitaron con ellas, se casaron, no se casaron, se juntaron, hicieron lo que les dio la gana y salieron seres no humanos de eso, sino los nefilim, ¿vale? La palabra que significa gigantes en el sentido literal, pero también significa otra cosa, seres de humanoides o de características aparentemente humanas, pero que no son 100% humanos, irredimibles. Cristo no podía dar su vida por ellos. Sigo leyendo. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, Nefilim. Y también, después, cuando los hijos de Dios, otra vez los hijos de Dios, se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos, estos son los poderosos tiranos, es otra versión, tiranos, de la antigüedad, hombres de renombre. Claro, de renombre porque las atrocidades que cometían eran terribles. Eran seres llevados por violencia, por orgullo, por soberbia, por la semilla del diablo. A todos ellos se les llama genéricamente Nefilim. ¿Vale? Eso pasó, ocurrió, es un hecho del pasado. La pregunta es, ¿y luego? Vamos a ir viéndolo. Pero primero, aquí podemos observar que la raza humana fue alterada. Si tú eres alterado, y no me refiero solamente en tu ADN, sino espiritualmente eres alterado, ¿vale? Que eso será la marca de la bestia. Habrá una alteración ahí. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no eres humano. Eres un producto de la semilla del diablo. Mientras seas humano, estás bajo el paraguas de Dios, en un sentido. Que Dios de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? En el momento en que uno deja de ser humano, chao. La raza humana fue alterada, la unión entre ángeles y mujeres produjo seres que eran híbridos. Además de tener el ADN alterado, lo cual implica lo físico, tenían un espíritu que no era del todo humano y por tanto no redimible. No eran seres humanos que Dios pudiera salvar. Esto no fue puntual y localizado, sino general, hasta el punto en que Dios tuvo que destruirlos. ¿Estará ocurriendo lo mismo en nuestro tiempo? Se oye mucho por ahí de que ahí están los reptilianos, que dicen, ¿no? Que seres que de apariencia humana, que no son humanos, en fin. Bueno, yo tengo mi opinión, yo pienso que sí. Yo pienso que hay mucho de eso. Lo que pasa es que no es el momento todavía, porque el que frena esto está actuando. Y esto no tiene que ser público todavía, al punto que lo será. Pero cuando lo sea... Sabemos que esos ángeles, hijos de Dios, fueron llevados directamente al abismo, al Tártaro, ¿vale? Donde permanecen atados. Judas 1.6, y los ángeles que no guardaron su dignidad se está refiriendo a esos, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto está sacado del libro de Enoc. Yo lo estoy leyendo ahora, he empezado a leerlo. Me parece muy interesante.
¿vale? Pero esto es palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque si no, no estaría en la Biblia. Suficiente información para entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará. Pero esto no acabó del todo con el diluvio, sino que prosiguió en un principio en el Medio Oriente. Estamos siempre en el Medio Oriente, luego esto se expandió, pero en el Medio Oriente. El diablo siguió con su obra de sementera. Después del diluvio, la Torre de Babel, Nimrod era de la descendencia de Cam, por ejemplo, y no se detuvo. En Números 13:33 vemos que había Nefilim en la tierra de Canaán. ¿A quién maldijo Noé? A Canaán, a su nieto. Inspiración divina, claro. Y dice así, también vimos allí gigantes, Nefilim es la palabra, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Como langostas? ¿Tú has visto lo que es una langosta, un saltamontes, comparado con un ser humano? ¿Cómo serían esta gente? De altos y de... monstruosos. Lo peor que tenían no era el aspecto, era la maldad. Gente de 6 dedos en cada mano y en cada pie. Lo que llamaríamos la humanidad antediluviana fue destruida, no solo por su pecado, sino por el pecado de los hijos de Dios, los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y corrompieron todo, con la intención de no solo profanar el linaje de los hombres. ¿Cuál era la intención de Satanás? Porque Satanás está siempre detrás de todo. ¿Cuál era la intención de Satanás? Destruir o profanar la línea mesiánica. Hermanos, muy fácil de entender. Si no hubiera habido diluvio y hubiera poseído la humanidad así, bueno, aquella humanidad rara, no hubiera podido nacer el Mesías. Porque María hubiera sido uno de ellos, por decir, para que me entiendas. Ni siquiera hubiera existido María, claro. Si no hay Mesías, no hay salvación. El diablo ha ganado. En Hebreos 1 vemos que la persona del Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llamaba a sí mismo Hijo del Hombre? ¿No te lo has preguntado nunca? Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. ¿Qué tiene el hombre? Nada, excepto que fue creado originalmente a imagen y semejanza de Dios. Originalmente. Y por tanto, Dios, en su segunda persona, se hizo hombre. Si eso hubiera sido alterado, no hubiera habido hijo del hombre. Hijo de hombre implica semilla de la mujer. Génesis 3:15. Y también implica, no ya el Mesías, sino la semilla en sí, o la descendencia, Daniel 2:43, el barro, porque somos barro. Y otra vez digo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es el hierro que buscará mezclarse con el barro? ¿Por qué? Para engañar al resto de la humanidad, lógicamente. Ese es el propósito del diablo, engañar. No porque quieran ser barro, ellos detestan al ser humano, pero es la única manera para poder engañar a muchos, intentar pasarse por hombres. Ese será el gobierno de los 10, del cual hablaremos más el domingo que viene, si Dios quiere. Los ángeles caídos no tienen posibilidad alguna de redención, porque el Señor no dio su vida por ellos, sino por la simiente de los hombres. De ahí que Satanás buscara desde el principio impedir que pudiera nacer el Hijo del Hombre por haber llegado a estar contaminada su madre, María, eso lo he dicho antes, ¿verdad? De ser de ese modo no hubiera habido redención para la humanidad. O sea, el diablo no ha parado, no ha parado desde el principio, no ha parado. Gracias a Dios que tenemos al Creador que nos protege, hermanos.
¿Cómo pudo pasar después del diluvio? Es la pregunta. Yo creo que tengo la respuesta ya. O sea, vamos a ver, había Nefilim antes del diluvio, vale, eso está claro. Los hijos de Dios, o sea, los ángeles de Dios, se pervirtieron, se corrompieron, se juntaron con mujeres, utilizaron su tecnología y procrearon con esas mujeres. Porque dice además el libro de Enoch muy interesante, que quisieron tener hijos para quedárselos para sí. Para quedárselos para sí. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa para quedárselos para sí? Ellos hicieron seres, o sea, ellos tuvieron prole, ¿vale? Con las mujeres para quedarse esa prole, esa descendencia para sí, justamente eso. Para que eso llenara la tierra, los hombres al final, hombres como Noé, dejaran de existir, se acabó. De la que nos ha librado el Señor. O sea que, porque claro, decimos, otra vez digo, es que había mucha maldad en la época antediluviana. Claro, ¿y hoy en día no hay maldad? ¿Qué diferencia hay? Pues que aquella maldad era especial. Nacida de seres híbridos, de seres contaminados, irredimibles. Pero ¿qué pudo pasar después del diluvio? En Génesis 9:25 vemos que Noé maldijo a Canaán, su nieto, hijo de Cam. No lo voy a leer ahora por falta de tiempo, lo podéis leer en casa. O sea, que Cam fue y descubrió su desnudez, porque Noé estaba bebido. Seguramente el pobre hombre pues se había emborrachado sin darse cuenta, porque las condiciones climáticas habían cambiado, todo había cambiado, y la uva ya fermentaba, antes no. Ya fermentaba, entonces bebió del vino y se quedó alegre y se quedó pues tranquilo ahí. Estoy solo en mi tienda, pues ya está. Y ahí entra Cam y se queda mirándolo, y no es que tuviera pensamientos homosexuales, que es lo que se dice, no creo tanto eso, no creo. Era que quería vejarle, que hacía burla de él. Que peor, si cabe, o igual de malo. Y Noé, en vez de maldecirle a él, va y maldice a su nieto. Yo nunca maldeciría a mi nieto. ¿Por qué lo hizo él? Porque fue guiado por el Espíritu de Dios para hacer tal cosa. ¿Y a quién maldijo? A Canaán. Y sabéis la historia, ¿no? Sabéis la historia, ¿no? En Canaán, tierra de Canaán. ¿Cuál es la tierra de Canaán? La tierra prometida. Pero ¿dónde está? ¿Qué estaba pasando en la tierra prometida antes de que entrara Israel? Pues lo vamos a ir viendo. Noé, inspirado por Dios, dijo esas palabras porque lo que iba a pasar en la tierra donde Canaán iba a sentarse, y promovido por él su descendencia, la maldad, crueldad, la transgresión y toda obra antinatura iban a crecer a niveles indescriptibles. Por eso Dios mandó en su momento destruir todo lo que estaba vivo allí, Deuteronomio 20, 16, 18, hasta los niños pequeños. Todo tenía que ser destruido porque estaba contaminado. Contaminado. No tenía posibilidad ninguna de redención. Tenía que ser... Esa tierra tenía que ser purificada. Estaba todo corrompido por la simiente del diablo. Esa era la tierra que fluía... Oye, porque era una tierra muy fértil, ¿eh? ¿Sabéis, no? Que llevaron el racimo ese que pesaba y lo llevaron entre dos y eso era maravilloso. O sea que no es que era una tierra seca. El diablo sabe cómo premiar a los suyos, ¿eh? Cuando quiere, claro. Y el diablo se adelantó para no permitir que Israel fuera allí para quedarse. Por eso los Nefilim. De alguna manera el diablo sabía que Dios iba a levantar a Israel y que esa era la tierra que Dios había dispuesto para Israel. Por eso hizo lo que hizo contra la tierra. ¿Cómo? Levantando la semilla suya. Nefilim. Lo hizo a través del producto de su simiente, los Nefilim, los caídos, entre otros elementos malignos. O sea, allí había tal aglomeración de
lo inmundo, lo corrompido, lo peor, la maldad, la hibridación, Nefilim, todo lo que tú quieras ponerle ahí, que dices, te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Y por qué Noé maldijo a Canaán? Porque Canaán fue usado en su momento para que todo eso ocurriera. Porque en los planes del diablo, ya se tenía en cuenta de que Israel en su día iba a querer enviar a Dios a Israel a esa tierra. Y el diablo la quiso corromper antes de tiempo. Siempre, siempre, hermanos, el diablo busca el adelantarse a las cosas de Dios. Por eso tenemos que seguir orando en contra de todo lo que se está levantando. Porque el diablo busca adelantarse. ¿Me estás entendiendo? La Biblia nos da mucho ejemplo de esto. Dios lo permite. Tú puedes decir, pues esto es un atentado contra la soberanía de Dios. Por parte del diablo sí. Pero es que Dios lo está permitiendo. Sus razones tendrá. Otra vez, no tenemos lucha contra carne y sangre, que es humanidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sino contra falsa humanidad, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, abramos los ojos. ¿Qué es lo que tenemos delante? Israel no conquistó por completo el territorio prometido. Sabéis que no lo conquistó, ¿no? Quedando fuera de la región de los filisteos, el territorio de los jesureos y parte del Líbano, desde el monte Hermón hasta el paso de Amat. ¿Qué está pasando en la tierra de los filisteos hoy en día? Que no son palestinos, son filisteos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que reina ahí? ¿Qué es lo que rige ahí? ¿Qué espíritu hay ahí en Gaza? La simiente del diablo. Estas áreas y otras como Ecrón, Asdod y Gaza, que eran ciudades filisteas, y el problema sigue hoy en día, por eso lo pongo, no fueron ocupadas por no completar la expulsión de sus habitantes cananeos. Israel falló. Si lo hubieran hecho, todo lo que está pasando no hubiera pasado. Al contrario, hicieron pactos con los cananeos y no destrozaron sus altares. Esa fue otra de las razones por las cuales el Señor dijo: vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el pacto de Dios con Israel es incondicional. No depende de la obediencia de Israel. Por un tiempo sí, pero a la postre ya no. Es Dios quien va a hacer su voluntad. No pudieron completar la conquista. Hablemos de Goliat. Goliat, que medía 3 metros de altura. 3 metros, hermanos, no era de los más grandes, ¿eh? 3 metros no es mucho. Provenía de Gat, una ciudad filistea, y se le considera un descendiente de los anaceos, hijos de Anac, de Canaán, descendiente de Cam. ¿Ves? Esa es la línea. Entonces, ¿qué podíamos decir? Bueno, lo voy a decir luego, porque quiero leer un poco. Un solo individuo tuvo en jaque a todo el ejército de Israel por un tiempo. Estaba el ejército de Israel con miedo, porque estaba ese gigante ahí. Dios levantó a David para que eso terminara, ¿no? Y no estaba solo Goliat. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, Goliat. El asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar, ¿te imaginas? Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos. Era un Nefilim, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Nefilim. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Ahí es donde interviene Dios. Ahí es donde interviene Dios. El diablo se levanta con los Nefilim, pero Dios envía a David, un pastorzuelo, y se lo carga a Goliat. Y aquí pasó lo mismo. O sea, sí hay solución. Esto no es para asustar a nadie. Esto es para entender. Entender qué es lo que tenemos delante. En el nombre de Jesús, los demonios huyen, hermanos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y no lo soportan. Pero claro, si estamos pensando en
Este año me voy de vacaciones a, no sé, Menorca. Bueno. Y van cristianos a las playas ahí que está todo lleno de desnudez. Yo es que alucino. O sea, no se debe, hermanos. No se debe. No, es que estoy fuerte en el Señor. Y un rábano estás tú fuerte en el Señor. Te estás metiendo en la boca del lobo. Al menos si quieres ir a la playa, es que no puedes ir, porque ya no hay playas que no estén... O sea, gracias a Dios yo tengo una piscina. O sea. A ver, lo que quiero decir es que tenemos que cuidarnos mucho, ¿eh? Todos, cada uno lo suyo. Si nos damos cuenta, eran seres no solo monstruosos en cuanto a su apariencia, sino extremadamente malvados, con un odio satánico contra Israel. Esto perdura y está creciendo exponencialmente en esta sociedad actual, cada vez más. Ya sabéis las noticias, no hace falta que diga mucho, ¿vale? Esto es lo que está pasando. Ahí va la flotilla de Greta Garbo, la flotilla con la Colau. Que es ridículo, pero estas cosas están pasando y tantas más. Dice la escritura que Noé era perfecto en sus generaciones, es decir, que su linaje no estuvo corrompido, pero ¿se puede decir lo mismo de sus nueras? Ay, 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 con la iglesia hemos topado, don Sancho. ¿O de su mujer? No conocemos el nombre de la mujer de Noé. ¿Lo conoces tú? No, no viene en la escritura. ¿Y el nombre de sus nueras? ¿El nombre de sus hijos? Sí. ¿El nombre de sus nueras? Tampoco. Oh. Y había Nefilim después del diluvio. Oh. Porque solo 8 personas se salvaron. No es como algunos dicen que un Nefilim se coló en el arca y se quedó ahí aguantando. No, no, no. Solo, la Biblia clarísimamente habla de que solo 8. Entonces, ¿cómo entendemos esto? No sabemos ni el nombre ni la genealogía de ellas, pero podemos intuir que alguna de ellas, lo más probable, la mujer de Cam, estaba en ella la semilla del diablo. Ahí, inerte, como un virus que no se manifiesta, ¿sabes? Latente. Eso explicaría la aparición de los Nefilim en tierra de Canaán. Claro. Eso pasó porque existe una cosa que se llama espíritus familiares, que se van pasando. El abuelo tuvo cáncer, su hijo tuvo cáncer y su nieto el mismo cáncer. Ostras, da que pensar, ¿no? O le pasó esto, pasó pum, 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 pum. Le llaman maldiciones generacionales. Yo no sé si llamarle maldiciones generacionales, porque eso puede llevar a error. Porque eso también pasa a los cristianos, que de repente un mal hábito, una mala costumbre, un problema de carácter, una inclinación al pecado, oye, la tuvo aquel, la tuvo luego la otra generación, y que ahora es cristiano, también tiene tendencias. Porque eso es un hecho. ¿Significa que esta persona está perdida? No, yo no he dicho eso. Pero eso es actuación, obra satánica, hay espíritus inmundos. Está claro, yo lo sé. A mí nadie me lo puede discutir eso. Ni me va a convencer de lo contrario. Pero si es cristiano, sí, pero resulta que somos un ente caído, todavía lo somos, ¿no? O ya estamos ya glorificados y transformados. Porque de eso trata el arrebatamiento. Pero aún no hemos sido arrebatados, ¿verdad? Lo mismo pasó aquí, hermanos. Lo mismo pasó aquí. Una cuestión aquí. En un hijo de Dios no entran demonios, pero si ya estaban, eso es otra cosa. Y los demonios pueden, o espíritus inmundos, como le quieras llamar, utiliza el término que te sea menos ofensivo, pueden empujarte hacia el mal, pero no te van a hacer pecar, ¿vale? No te van a hacer pecar. Te van a tentar, y mucho, ¿eh? Y mucho. Si tú se le das pie, mucho, mucho. Es ahí donde nos tenemos que estar muy firmes en el Señor, ¿eh? Pero la gran ventaja del cristiano es que si cae, se levanta. Si el justo cae 7 veces, se levanta las 7 veces. ¿Vale? Eso no nos va a privar de
de la salvación. Pero sí nos puede privar, si no obedecemos a Dios, de una entrada generosa en el cielo. También lo tengo que decir. Un cristiano que es mal hijo no va a tener una entrada muy gloriosa en el cielo. La palabra lo dice en la epístola de Pedro. Así que no es baladí el asunto y tenemos que ponernos las pilas. Más cuando sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. La mujer de Cam, podía haber ahí una semilla del diablo inherente, latente, que luego pasó a su hijo Canaán, y Canaán obedeció a eso, y Dios ya lo sabía lo que iba a pasar, y por eso Noé maldijo a Canaán. Apuesto que sí. Si fueron más cosas, también puede ser. Pero esto lo veo clarísimo, y no lo digo solamente yo, yo lo he estado viendo. ¿Son conjeturas? Sí, no, porque es un hecho que hubieron nefilim después del diluvio. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿y cómo aparecieron? Si resulta que, entre comillas, la humanidad quedó libre de todo después del diluvio. Pues no quedaría tan libre. Porque no está diciendo que no era perfecto en el sentido de que era sin pecado, ¿eh? Y esa es otra. Está diciendo que era perfecto en sus generaciones, es decir, que no había semilla del diablo en él. Pero era un hombre pecador como todos. Estoy diciendo que el nefilim estaba dentro de Noé, lo más probable es que no. Pero muy probablemente en alguna de sus nueras y muy probablemente en la nuera de Noé, de su hijo Cam. Que luego pasó a Canaán, como le estoy diciendo. Y aquí creo... No, a ver un poco más, no sé si hay un poco más. Creo que aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar aquí. Porque aquí ya vamos a pasar a hablar ya abiertamente del gobierno de los 10+1, que no da tiempo hoy, porque hoy ha sido el preámbulo para eso. Y esto requería de una explicación bastante grande. Y dicho lo que digo, hermanos, indagad. Indagad, no os quedéis con lo que un hombre dice, en ese caso podía ser yo, sino con lo que Dios dice. Entonces, lo que yo he explicado, sí estoy convencido. Creo que tengo respaldo bíblico para decir lo que acabo de decir. La evidencia también está ahí. Pero ya es cuestión de cada uno que busque la verdad. La verdad, no lo que le conviene, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios os bendiga, hermanos.